Muy bien, aquí estás, en medio del océano. Es interminable, pero no puedes verlo. Hay una espesa niebla a tu alrededor. Unas densas nubes ocultan el sol enorme pero tenue. ¿Es de día o de noche? No lo sabes. Solo hay niebla gris a tu alrededor. Estás solo. Por más que intentaras nadar hacia abajo durante horas, seguirías sin ver el fondo del océano. Y así son los típicos planetas océano. Lo sé, suena un poco oscuro. Pero no es tan malo. Estos mundos acuáticos son más interesantes de lo que parecen, así que echémosles un vistazo. Un planeta océano es un planeta que, como habrás adivinado, se compone principalmente de agua, hielo y tal vez algunas rocas. Piensa en los océanos de la Tierra, sus aterradoras profundidades, la fosa de las Marianas y todo eso. Y bien, ¿puedes adivinar cuánto espacio ocupa toda el agua de la Tierra? Un 0,025%. ¡Exacto! Ahora, intenta imaginar un mundo con un 40 o 60% de agua. Si te sumerges allí, la profundidad puede superar los 100 kilómetros. Comparado con eso, los 11 kilómetros de la fosa de las Marianas no parecen nada. Y sí, la presión allí es enorme. Puede alcanzar hasta 20.000 atmósferas terrestres. Muy aplastante. Suena espeluznante, pero sería estupendo averiguar más cosas sobre estos planetas. Afortunadamente, según los cálculos de los científicos, podría haber muchos planetas de este tipo solo en nuestra galaxia. No hay que ir muy lejos. Incluso en nuestro sistema solar es posible encontrar estos cuerpos acuáticos. No planetas, claro, sino lunas. Júpiter tiene a Ganímedes y Calisto, y Saturno tiene a Titán y Encélado. El océano puede alcanzar hasta el 30% de la masa de estas lunas. No está claro si estos océanos están cubiertos por una gruesa corteza de hielo, pero solo hemos descubierto un puñado de planetas oceánicos en el sentido pleno del término. Esto se debe a que las condiciones en las que existen son muy específicas. Por ejemplo, deben ser entre 6 y 8 veces más grandes que la Tierra. Si son más pequeños, tendrán una superficie rocosa. Si son más grandes, se convertirán en gigantes gaseosos. Al mismo tiempo, deben estar en la zona de habitabilidad de su estrella. Un poco más lejos, y el planeta se convierte inmediatamente en un gigante helado o en una supertierra fría. Así que sí, estos sujetos son muy exigentes. Comenzamos a explorar estos planetas en la década de 1970. Sin embargo, desde entonces, solo hemos encontrado un par de ellos, aunque siguen siendo muy interesantes. El primer planeta oceánico que descubrimos fue Gliese 1214b. Al principio, los científicos solo observaron un punto tenue y pequeño. Este punto resultó ser la enana roja Gliese 1214, una estrella común y corriente, 5 veces más pequeña que nuestro Sol y 300 veces más tenue. Los científicos no se preocuparon mucho por ella, hasta que, en 2009, se dieron cuenta de que tiene un único planeta, y este planeta resultó ser bastante extraño. Era 2,5 veces más grande que la Tierra y 6,5 veces más pesado. Al mismo tiempo, tenía una densidad muy pequeña y aproximadamente la misma gravedad que la Tierra. En otras palabras, casi no había rocas ni metales en él. Pero tampoco era un gigante gaseoso. Solo quedaba una opción. Debía estar cubierto de agua y hielo. Fue así como descubrimos el primer planeta océano. Bueno, en realidad solo suponemos que está principalmente compuesto por agua. Eso es lo que dicen los cálculos matemáticos. En realidad, este planeta es bastante confuso. Es difícil de explorar y hasta ahora los científicos no han podido encontrar nada en él. Ni hidrógeno, ni helio, ni agua, nada. Eso se debe a que la capa exterior de su atmósfera es muy densa y oculta su composición. Aún así, es probable que sea un planeta océano. Gliese 1214b está muy cerca de su estrella, a solo 0,014 unidades astronómicas de distancia, lo que es menos que la distancia entre la Luna y nosotros. El año dura unas 36 horas y las temperaturas, por decirlo amablemente, son intensas. Los científicos afirman que la temperatura promedio puede alcanzar entre 120 y 280 grados centígrados. ¡Cielos, qué calor! ¿Recuerdas la espeluznante descripción del principio? Bueno, en realidad pasar unos días en Gliese 1214b sería un poco diferente. Más bien sería como nadar en una caldera de vapor. Debido a las temperaturas tan elevadas, el océano en la superficie está constantemente en un estado cercano a la ebullición, pero sin llegar a ella. Imagina que estás descendiendo a su superficie y atravesando nubes de vapor. De pronto estás rodeado de agua. ¿Qué? ¿Pero cuándo pasó?
Eso es porque la frontera entre el vapor y el agua en Gliese 1214b será muy difusa. Por supuesto, no podrás nadar hasta el fondo de este océano. Sin embargo, lo más probable es que este fondo esté cubierto por una capa muy gruesa del llamado hielo caliente. Es como el hielo normal, pero no le importan las leyes de la física, así que no se derrite ni siquiera a temperaturas gigantescas. Y el grosor de este hielo puede llegar a alcanzar los 4.800 kilómetros. Bien, despidámonos del espeluznante Gliese 1214b. Y ni un Airbnb a la vista. Si bien no podemos asegurar que realmente sea un mundo acuático, todavía tenemos otro candidato para este puesto. Un planeta recién descubierto llamado TOI 1452b, situado en la constelación de Draco, se encuentra a casi 100 años luz de nosotros. Fue descubierto con el telescopio TESS por un grupo de investigadores de la Universidad de Montreal. Este planeta también pertenece a la clase de las supertierras. Es 7 veces mayor que nuestro planeta, pero 48 veces más pesado. De nuevo, todo esto con una densidad muy baja. Por eso, los científicos han sugerido que casi todo el planeta está formado por un océano gigante. Aquí tuvimos un poco más de suerte. Este lugar no es solo un charco gigante y un poco de hielo grueso. Al igual que un océano típico, es probable que haya una superficie rocosa en las profundidades del agua. Pero tampoco te entusiasmes demasiado. Este océano es muy diferente a los que conocemos. TOI 1452b también orbita alrededor de una pequeña enana roja. Y no solo una, sino 2 a la vez. Al mismo tiempo, si el planeta anterior estaba cerca de su Sol, ese está muy, muy lejos. 2,5 veces más lejos de sus estrellas que Plutón del Sol. Y se desplaza a gran velocidad. Un año allí solo dura 11 días. Pero hay mucho que aún desconocemos de él. Probablemente obtendremos nueva información cuando los científicos lo observen desde el telescopio James Webb. Bueno, eso es todo. Espera, ¿querías algo más? De acuerdo, ya sé cuál es la pregunta que más te inquieta. ¿Podría haber vida? Bueno, es una pregunta difícil. Todos sabemos que el agua significa vida. Además, estos planetas están en las zonas habitables de sus estrellas. Así que, potencialmente, sí, podría haber vida. No civilizaciones desarrolladas, por supuesto, sino bacterias, peces y algunos monstruos gigantes y aterradores. Es decir, ¿por qué no? Sin embargo, es muy poco probable. El agua no es suficiente para crear vida, aunque sí es muy importante. También debe haber algunos microelementos y minerales. Lamentablemente, en la mayoría de los planetas oceánicos, solo encontramos agua y hielo muy grueso. No hay minerales. Pero no te rindas, aún queda una posibilidad. En primer lugar, tenemos los meteoritos y los cometas, que pueden llevar los minerales necesarios a un planeta. Cuanto más a menudo choquen contra él, mayores serán las chances de que lleven minerales al océano y por lo tanto creen vida. En segundo lugar, TOI 1452b ya tiene estos minerales. Sí, no sabemos a qué profundidad se encuentra el fondo rocoso, pero, si existe, podría haber nacido algo allí. Esperemos que las nuevas investigaciones con telescopios potentes nos permitan llegar a la verdad. ¿Quién sabe? Tal vez algún día podamos visitar un planeta como este. Recientemente los científicos han hecho un descubrimiento asombroso que puede cambiar todo el curso de la exploración de Marte. Al parecer, hay océanos de agua líquida en el planeta rojo. Entonces el futuro se ve brillante. Podríamos usar esta agua para apoyar futuras misiones e incluso trasladarnos a Marte, ya que no tendríamos que preocuparnos por dónde obtener este preciado líquido, ¿cierto? Bueno, hay un gran problema. Estos océanos de agua líquida están dentro de Marte, tan profundos que tal vez no lleguemos a ellos. Al menos eso es lo que afirma un nuevo análisis de datos sísmicos recopilados por el módulo de aterrizaje Mars Insight. Grandes reservas de agua líquida parecen ser la mejor explicación para algunas peculiaridades sísmicas del planeta rojo. Entonces toda esa agua preciosa está fuera de nuestro alcance. Pero necesitamos encontrarla para resolver el enigma de la historia acuática de nuestro vecino rojizo y polvoriento. Y lo primero que debemos hacer es identificar dónde está y cuánta está ocultando el planeta vecino. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Ahora nuestros astromóviles corren por la superficie del planeta rojo recopilando todos los datos disponibles sobre la geología superficial del planeta. Y cada vez es más evidente que Marte estuvo cubierto de agua. Muchos factores, desde los terrenos marcianos hasta antiguos lechos de lagos secos y deltas, sugieren que hubo un tiempo en que el planeta era bastante húmedo.
Hoy en día todavía hay algo de agua en la superficie y justo debajo de la superficie de Marte, pero está en forma de hielo y no se asemeja en nada a la cantidad que hubo en el pasado antiguo de Marte. Para entender cuánta agua podría haber existido hace miles de millones de años, debemos saber a dónde se fue toda esa agua. Hay dos lugares donde el agua pudo haber ido: al espacio o hacia el interior de Marte. Luego podría haberse aislado como reservorios líquidos o depósitos de hielo. En la actualidad no tenemos forma de medir cuánta agua se escapó, pero ahora finalmente podemos descubrir más sobre el núcleo viscoso del planeta rojo. Todo gracias al módulo de aterrizaje InSight. Ya no está operativo, pero desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022 estuvo escuchando los zumbidos y retumbos y monitoreando la actividad bajo sus pies. Lo que sucede es que las ondas acústicas generadas por la actividad sísmica en las profundidades del planeta pueden cambiar según la composición y densidad del material a través del cual se desplazan, y los científicos pueden obtener mucha información analizando el comportamiento de las ondas sísmicas. En este caso, utilizaron un modelo similar a los que se usan para mapear campos petroleros subterráneos y acuíferos en nuestro planeta natal. Luego, con la ayuda de este modelo, analizaron los datos recopilados por el InSight en Marte. Descubrieron que la mejor explicación podría ser que había una capa de rocas fracturadas cuyas grietas estaban llenas de agua bajo la superficie del planeta rojo. Esa capa podría estar a una profundidad de 11 a 19 kilómetros. Por eso sería extremadamente complicado para futuras misiones llegar hasta allí. Y aún así, el nuevo descubrimiento podría ayudarnos a entender el ciclo del agua en Marte. Confirmar la existencia de un gran reservorio de agua líquida nos ayudaría a echar un vistazo a cómo era el clima en Marte o cómo podría ser algún día. Y si alguna vez Marte tuvo mucha agua, podría haber sido habitable en el pasado antiguo y podría volverse habitable en el futuro. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, los reservorios de agua subterránea en el planeta rojo podrían ser ya habitables. Tal vez mientras hablamos, diminutos microorganismos o incluso algunas criaturas con tentáculos están viviendo en la comodidad de su hogar subterráneo. En la Tierra, las minas superprofundas albergan vida. Y el fondo del océano, con sus inmensas e increíbles presiones, tampoco está desprovisto de vida. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia en Marte, pero por el momento parece que este lugar tiene el potencial de sustentar vida. Los datos del InSight han mostrado que probablemente no haya mucho hielo de agua en la corteza superior del planeta, al menos en la región alrededor del módulo de aterrizaje. Pero si resulta que hay una capa rica en agua más profunda bajo la superficie y que se extiende alrededor de todo el globo, entonces habría suficiente agua para llenar antiguos lechos oceánicos y aún más. Marte no es el único lugar fuera de la Tierra donde hay agua o donde podríamos encontrar agua algún día. Tomemos como ejemplo a nuestra vieja y querida Luna. En el satélite natural de la Tierra, el agua se puede encontrar por toda la superficie. Pero no es el tipo de agua que podrías estar imaginando. En la Luna, el agua se encuentra mayormente en forma de hielo y está distribuida de manera desigual. Por ejemplo, los polos de la Luna son regiones que nunca reciben luz solar. Esta es la razón por la que son extremadamente fríos. Por lo tanto, no es de extrañar que haya mucho hielo allí. El hielo de estas zonas a menudo también está mezclado con el suelo lunar y se esconde profundamente debajo de la superficie. Luego está Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. En realidad no es tan grande. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro. En otras palabras, esta luna es tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Oh, deberíamos intentar eso. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los investigadores esperaban que Encélado fuera una bola de hielo congelado. Pero lo que vieron fueron penachos de partículas de hielo y vapor de agua que emanaban de géiseres en la superficie de la Luna. Quedó claro que había un enorme océano entre el núcleo rocoso de la Luna y su capa de hielo. Luego está la luna Europa de Júpiter. Los científicos piensan que este mundo es uno de los lugares más prometedores del sistema solar en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de vida. Esto se debe a que Europa tiene un enorme océano de agua salada que va desde 64 hasta 160 kilómetros de profundidad. Y aunque está bajo una capa de hielo que tal vez tenga entre 16 y 32 kilómetros de grosor, aún es potencialmente habitable. Los astrónomos creen que penachos de agua podrían eruptar de las grietas en la capa de hielo y liberar el contenido del océano de la Luna hacia el espacio. La temperatura, presión y química son muy diferentes en Europa, y los astrónomos aún no están seguros de cómo se comporta el hielo allí.
Esa es la razón principal por la que todavía no han determinado cuán profundos o grandes son los reservorios de agua en Europa y cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero de todos los lugares donde podríamos encontrar agua en el universo, el más extraño es probablemente el espacio abierto. En 2011, 2 equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando libremente entre las estrellas. Era el reservorio de agua más grande y lejano jamás detectado. Esta inmensa nube de vapor de agua rodea un agujero negro, pero no a cualquier agujero negro. Es un cuásar ubicado a 12.000 millones de años luz de la Tierra. Las condiciones alrededor de este cuásar deben ser muy especiales para crear una cantidad tan enorme de agua. Esta nube contiene 140 billones de veces el volumen de toda el agua de la Tierra. Eso es suficiente para darle a cada persona en el planeta una cantidad de agua equivalente a la de un planeta entero 20.000 veces. Suena increíble, ¿no? Pero hay algo aún más impresionante. Los astrónomos piensan que esta nube de agua se formó solo 1.600 millones de años después de que el universo mismo comenzara. Este descubrimiento es otro signo de que el agua ha estado presente por todo el universo, incluso en sus primeros días. Pero aquí está el punto clave. Hasta que encontraron esto, los científicos nunca habían detectado vapor de agua tan lejos en el tiempo. Claro, hay agua en la Vía Láctea, pero la mayoría está congelada en hielo. Este descubrimiento realmente amplía los límites de lo que sabemos sobre el agua en el universo. Imagina que estás nadando en un océano salado en las profundidades de la corteza helada de una luna. A tu alrededor hay fumarolas geotérmicas que proporcionan la energía que los microbios necesitan para sobrevivir. O imagina que estás explorando una luna cubierta de ríos de metano y etano, donde la vida podría esconderse en las profundidades de los cráteres. La cuestión es que quizá no necesitemos salir de nuestro sistema solar para buscar señales de vida fuera de la Tierra. Las lunas heladas podrían reescribir la historia cósmica con océanos intercalados entre una corteza de hielo y un núcleo planetario caliente. En 2005 ocurrió algo inesperado. Mientras visitaba Saturno, la sonda Cassini voló a través de una fina niebla de agua. Salía al espacio a través de grietas en la superficie de Encélado, una de las lunas de Saturno cubiertas de hielo. Y el agua salía a la loca velocidad de 1.290 kilómetros por hora. Cassini no fue construida para tomar muestras de agua, pero aún así fue alentador para los científicos descubrir algo como eso. Desarrollaron nuevas misiones en las que querían centrarse en las lunas heladas de las regiones exteriores de nuestro sistema solar. En nuestro planeta, el agua es la base de la vida tal y como la conocemos. Y ahora, al menos 6 lunas podrían ser lugares donde podríamos encontrar océanos acuosos. Una orbita Neptuno, 2 dan vueltas alrededor de Saturno y 3 viajan alrededor de Júpiter. Los científicos estudian los entornos extremos de nuestro propio planeta para comprender y orientar su búsqueda de vida extraterrestre. Por ejemplo, lugares como los respiraderos volcánicos de las profundidades marinas y los lagos helados de la Antártida pueden decirnos más sobre las condiciones que podrían sustentar la vida en otros planetas. Y estas misiones están dirigidas por un equipo de expertos de diferentes instituciones que se unieron en algo llamado Network for Ocean Worlds. Esperan encontrar por fin algo de vida fuera de la Tierra. Vamos, necesitamos nuevos amigos. Hola Europa. Imagínate una luna helada cubierta de crestas dobles que atraviesan su superficie como cicatrices. Recientemente, los científicos descubrieron algo muy interesante. En Europa puede haber charcos de agua poco profundos, justo debajo de su superficie helada. Estas crestas son muy similares a las de la capa de hielo de Groenlandia, y si se formaron de manera similar a estas, las bolsas de agua subterránea podrían ser comunes en Europa, ocultándose justo debajo de su superficie helada. Estos charcos se forman cuando el agua del subsuelo se congela y fractura la superficie una y otra vez, empujando hacia arriba crestas gemelas. Es como cuando metes una lata de refresco en el congelador y explota, empujando hacia arriba las crestas de la superficie. Estas crestas en Europa tienen hasta 300 metros de altura y están separadas por valles de 0,8 kilómetros de ancho. Y ya conoces la regla, donde hay agua puede haber vida. Es posible que las sustancias químicas necesarias para la vida circulen desde el caparazón helado hasta el océano salado situado muy por debajo de la superficie. Y Europa ya ha sido una de las lunas más populares de nuestro sistema solar a la hora de buscar vida extraterrestre, teniendo en cuenta que hay un océano profundo bajo su caparazón helado. Los científicos creen que este podría tener entre 64 y 160 kilómetros de profundidad, lo que significa que podría contener el doble de agua que todos nuestros océanos juntos.
Otra candidata es esta diminuta luna llamada Encélado, que es tan ancha como Arizona. A pesar de su pequeño tamaño, los científicos creen que podría albergar algún tipo de vida, al igual que Europa. ¿La razón? De nuevo, un océano de agua líquida y una fina capa de hielo que lo cubre. En 2008, la sonda espacial de la NASA Cassini-Huygens detectó penachos de vapor de agua salada que salían del polo sur de la Luna. Los científicos los analizaron y encontraron moléculas orgánicas como carbono, nitrógeno y oxígeno, que son importantes componentes básicos de la vida. En lugar de una gruesa capa de hielo como Europa, Encélado podría tener una fina capa de hielo mezclada con corteza. Los penachos son muy rápidos, lo que nos indica que podrían estar producidos por un océano líquido presente en el polo sur de la Luna. Los científicos creen que en Encélado existe un proceso constante en el que el vapor de agua asciende desde la superficie, luego desciende y vuelve a convertirse en agua líquida, y lleva ocurriendo cientos de miles de años. Este movimiento podría ayudar a distribuir moléculas orgánicas que los científicos creen necesarias para que exista la vida. Así que, hay una posibilidad de que diminutos seres vivos se arrastren por algún lugar de Encélado. La Tierra es un sitio asombroso, y hay muchos factores que la hacen propicia para la vida tal y como la conocemos. Pero cuando se trata de encontrar vida más allá de nuestro mundo, no podemos dar por sentado que todos los demás lugares de nuestro sistema solar necesiten tener todos estos factores para presentar signos de vida. Y uno de los sitios más prometedores es sin duda Ganímedes, la luna más grande de nuestro sistema solar. Es gris, está cubierto de cráteres y puede parecer aburrido a primera vista, pero no te dejes engañar por su aspecto apagado. Recientemente hemos descubierto que hay vapor de agua en su atmósfera, y hay algo más que agua. En la Tierra tenemos muchos otros factores útiles y divertidos que la convierten en un buen lugar para la vida. Tenemos un campo magnético que nos protege de las radiaciones nocivas y una luna grande que crea mareas que ayudan a mezclar nuestros océanos. También tenemos un océano profundo de agua líquida y masas de tierra con diferentes elevaciones que crean una variedad de entornos para que la vida prospere. Ganímedes también tiene algunos de estos factores. Un campo magnético. Además, es la luna más grande de Júpiter, por lo que las fuerzas de marea también están presentes. Ganímedes está unido marealmente a Júpiter, lo que significa que siempre muestra la misma cara al gigante gaseoso. Pero a pesar de su proximidad a Júpiter, Ganímedes gira alrededor de su propio eje cada 7 días. El campo magnético y las fuertes fuerzas de marea son factores que podrían ayudar a crear y mantener un océano de agua líquida en las profundidades de la superficie helada de la Luna. Y este océano podría no ser solo para unas posibles vacaciones galácticas, también podría albergar vida. Vamos a Io, la tercera luna más grande de Júpiter. Estamos hablando de un lugar muy especial, ya que es el cuerpo volcánicamente más activo de nuestro sistema solar. Sí, tiene más de 400 volcanes activos que expulsan gases y otras cosas. Esto ayuda a crear una fina atmósfera gaseosa, compuesta principalmente de dióxido de azufre con trazas de oxígeno. Los volcanes también calientan mucho algunas zonas de Io, hasta 1650 grados Celsius. Otras zonas son muy frías y alcanzan apenas menos 130 grados Celsius. La vida difícilmente podría desarrollarse en condiciones tan extremas. Además, Io no tiene agua ni sustancias químicas orgánicas y orbita dentro de un anillo de radiación peligrosa. Pero los científicos creen que podría haber habido vida en Io hace mucho tiempo, tal vez incluso en alguna otra forma que hoy desconocemos. Podría seguir existiendo en las profundidades de la superficie lunar. Algunas simulaciones sugieren que Io se formó en una zona con mucha agua líquida, lo que, combinado con su calor, podría haber propiciado la vida. Pero cualquier forma de vida en la superficie habría sido destruida por la radiación tras solo 10 millones de años de existencia. Así que, si hay vida en Io, probablemente esté bajo tierra, a salvo de la radiación. Como la gente que construye ciudades enteras en todas esas películas apocalípticas, escondiéndose de lo que sea que haya en la superficie. Así que, para comprobarlo, necesitaríamos enviar una sonda especial para encontrarlo. Pero construir una sonda que pueda aterrizar en Io y perforar lo suficientemente profundo como para encontrar vida es un reto muy grande, y aún no lo hemos conseguido. Marte es un planeta que los científicos han estudiado mucho. Creen que este solía tener agua líquida y lagos de agua dulce en su superficie. Es mucho mejor que lo que tenemos ahora, unas simples capas de hielo en los polos de Marte, pero podría haber algunos compuestos orgánicos presentes en su corteza. Actualmente, Marte es extremadamente frío y tiene una atmósfera delgada. No es muy prometedor, pero algunos científicos creen que solía ser mucho más cálido y hospitalario.
Esperemos que todos esos exploradores y sondas nos traigan noticias asombrosas y pruebas de vida. La única vida de la que estamos seguros hasta ahora en todo el universo está en el planeta Tierra. Si esa vida es inteligente o no, es discutible. Pero como fuera, no es sorprendente que estemos buscando incansablemente vida en otros planetas. Hasta ahora han descubierto más de 4000 de ellos. Pero lo que es aún más genial, la NASA ha compilado una nueva lista de 24 planetas que no son solo similares a la Tierra, son mejores. Las condiciones en ellos son tan buenas que son más cómodas que en nuestro planeta. Así que vamos a examinar algunos de estos planetas. KOI 5715.01. Este maravilloso planeta está en la constelación Cygnus. ¿Y por qué es tan maravilloso? Bueno, nuestro Sol es una enana amarilla. Y lo siento, Sol, aunque no eres malo para sustentar la vida, hay algunas estrellas que pueden hacerlo mejor. Nada personal. El planeta KOI 5715.01 orbita cerca de una enana naranja. Las enanas naranjas son estrellas un poco más pequeñas que nuestro Sol y tienen una luminosidad un poco más baja. Pero no te preocupes, eso no significa que vayamos a vivir en completa oscuridad. De hecho, si el planeta se encuentra más cerca del Sol y tiene una atmósfera más espesa, incluso puede ser más claro y colorido que la Tierra. Nuestro Sol tiene una vida útil muy corta. En este momento le quedan de 7 a 8 mil millones de años, un poco más que la edad de la Tierra. Pero las enanas naranjas pueden vivir de 45 a 70 mil millones de años. Esto es genial no solo porque podremos pasar más tiempo en este planeta, sino también porque los planetas alrededor de estas estrellas tienen más tiempo para formar vida. Idealmente necesitamos encontrar un planeta al lado de una enana naranja que tenga unos 7 mil millones de años. Es muy probable que haya al menos algunos organismos allí. KOI 5715.01 tiene unos 5.500 millones de años. Sí, puede que no parezca lo suficientemente madura, pero está bien. Yo tampoco. Nuestra Tierra es 1000 millones de años más joven y eso no nos detuvo. El planeta está bastante cerca de su estrella y se encuentra en una zona habitable. Un año allí dura 190 días. Imagina ir a la escuela primaria y ya obtener una licencia de conducir. Es casi 2 veces más grande que la Tierra. La temperatura promedio allí es de 11 grados Celsius, que es un poco menos que la nuestra, 14 grados Celsius. Pero lo más probable es que se sienta más cálido allí porque la fuerte gravedad ayuda a retener el calor en la atmósfera por más tiempo. Sin embargo, está un poco demasiado lejos, como a 3000 años luz de la Tierra, que son cerca de 30.000 billones de kilómetros. Sí, es mejor que traigas un gran almuerzo contigo. KOI 3010.01. Este planeta se encuentra junto a la estrella KOI 2010. Y parece ser un mundo muy agradable. La temperatura promedio en este planeta es de 19 grados Celsius, por lo que es un poco más cálido que el nuestro. Pero eso es algo bueno. Los científicos creen que en un planeta perfecto, la temperatura debería ser unos 10 grados más alta que en la Tierra. Cuanto más calor hay en el planeta, más cómodo es vivir allí. Además, hay mayores posibilidades de desarrollar vida. El radio de este planeta es casi 1,5 veces más grande que la Tierra. Hay algo de atmósfera, aunque todavía no estamos seguros de su composición, pero probablemente sea como la de la Tierra. Los científicos creen que encontraremos un océano allí y puede cubrir hasta el 60% de la superficie, lo que también es genial. En un mundo perfecto, el agua y la tierra deberían distribuirse de manera más uniforme que en nuestro planeta. Un poco más de tierra significa un poco más de territorio y recursos, ¿no? Pero escucha, este planeta es en realidad muy similar a la Tierra. El parecido es tan sorprendente que los científicos creen que tenemos un 84% de posibilidades de encontrar vida allí. Por supuesto que no necesariamente será vida inteligente, pero al menos algunos animales. ¿No sería genial? Ahora, ¿cómo crees que podrían verse? Un planeta muy parecido a la Tierra, pero con una gravedad más fuerte. Si alguien vive allí, probablemente sea grande, pero tenga una estructura pequeña y patitas fuertes. Suena adorable y aterrador. Pero no podremos descubrir la verdad en el corto plazo. Hasta ahora, para nosotros, estos planetas son puntos microscópicos en el espacio. Solo tenemos algunos datos secos y aburridos sobre ellos y ni siquiera sabemos cómo se ven. Tendremos que esperar hasta que podamos encontrar una manera de acercarnos a estos planetas. Kepler 186f. Este también es uno de los mejores candidatos para tener vida. Este lindo planeta fue apodado el primo de la Tierra porque tiene un gran parecido. Son como hermanos, pero no gemelos.
Kepler 186f gira cerca de una enana roja. Las enanas rojas son estrellas aún más tenues y pequeñas que las enanas naranjas. Sí, también vivirán durante mucho tiempo, pero su luminosidad también es bastante baja. Sin embargo, Kepler 186f está más cerca de su estrella que nosotros de nuestro Sol, así que no debería estar demasiado oscuro allí. Bueno, al menos no como si fuera de noche. El cielo de este planeta seguramente será de un tono rojo inusual, como las puestas de sol en la Tierra. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría vivir en un planeta con un eterno atardecer? El tamaño de este planeta es aproximadamente el mismo que el de la Tierra. No está mal, pero no es perfecto. ¿Por qué? Porque los planetas más fríos son aquellos que son más grandes que la Tierra y tienen una gravedad más fuerte. Probablemente dirás, ¿pero no será más difícil caminar allí y aún más difícil levantarse de la cama el lunes? Por supuesto, pero por otro lado, este planeta tirará mejor de la atmósfera. La atmósfera será más espesa y más densa. Esto significa más protección contra las aterradoras cosas del espacio, más oxígeno y más calor. Sin mencionar el hecho de que los planetas más grandes tienen más espacio para asentarse. Impresionante, ¿no? Pero por supuesto el tamaño de la Tierra también es excelente. Otro hecho interesante es que la inclinación de Kepler 186f es casi la misma que la nuestra. Significa que debe haber estaciones estables y un ciclo normal de día y noche. ¿Sabes lo importante que es la inclinación de un planeta? Veamos a Marte. De hecho, también se encuentra en la zona habitable de nuestro Sol, pero su inclinación es muy inestable, y como resultado, todo el océano que podría haber estado sobre él, ahora se secó por completo. Hoy es solo un desierto rojo y no hay vida allí. Al menos no hasta donde sabemos. ¿Ves lo importantes que son estos pequeños detalles? Este planeta también está bastante lejos de nosotros, 490 años luz. Son casi 5.000 billones de kilómetros, así que sí, seguiremos esperando el viaje intergaláctico. Kepler 62e y Kepler 62f. Estos planetas fueron llamados los más parecidos a la Tierra antes de que descubriéramos Kepler 186f. Son muy comparables a nuestra casa. Kepler 62e es aproximadamente 1,5 veces más grande que la Tierra y Kepler 62f es un poco más pequeño que eso. Están ubicados en la constelación de Lira, a unos 1200 años luz de nosotros. Ambos también orbitan una enana roja. Un año en Kepler 62e dura unos 122 días, incluso menos que en el primer planeta del que hemos hablado. Los científicos creen que tanto el 62e como el 62f son una especie de mundos acuáticos, lugares cálidos en su mayoría o incluso completamente cubiertos de agua. Si hay tierra allí, probablemente sean solo algunas islas. Un mundo compuesto enteramente por islas. Un sueño de fantasía para algunos, piensa en Hawái, y una pesadilla para otros, piensa en el megalodón. Pero si eres fanático de los animales marinos antiguos, imagina lo gigantescos que podrían ser allí. Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre este planeta. ¿Tiene superficie? ¿Cuál es su composición? ¿Densidad? Algún día tal vez podamos responder a estas preguntas. Y eso es todo para las supertierras. Por supuesto que la lista original es mucho más larga y puedes consultarla en internet. Lo más asombroso de todo esto es que estos planetas son mejores que la Tierra. Pero también conocemos miles de otros exoplanetas que están lo suficientemente cerca del nuestro. Y lo más probable es que algunos de ellos tengan al menos alguna forma de vida. Pero están muy lejos, por lo que no tenemos forma de verificarlo en este momento. Tal vez en el futuro encontremos algunas criaturas geniales en muchos de ellos. La tierra bajo tus pies es roja y seca, el lugar está helado, el polvo de color óxido flota en el aire, das un paso, luego otro, es difícil moverse debido a la gruesa capa de polvo en la que se hunden tus pies. Estás en Marte y llegaste hasta aquí después de escuchar unas noticias absolutamente increíbles. En estos días, el llamado planeta rojo de hecho parece seco y polvoriento, pero los científicos creen que este mundo podría haber sido muy diferente hace muchísimo tiempo. Han encontrado algunas pruebas de un enorme océano que podría haber existido en la superficie de Marte hace cerca de 3.000 millones y medio de años, y este probablemente cubrió cientos de miles de kilómetros cuadrados. Todo comenzó con numerosas imágenes satelitales de la superficie del planeta rojo. Fueron capturadas desde diferentes ángulos. Como resultado, los investigadores lograron construir un mapa en relieve del área.
graficaron más de 6.400 kilómetros de formaciones específicas que probablemente habían sido talladas por ríos. Esas también podrían ser canales que una vez fueron moldeados en el lecho marino. Los científicos utilizaron los datos recopilados por el Orbitador de Reconocimiento de Marte en 2007. Analizaron el grosor de las crestas, sus ángulos y ubicaciones. Su objetivo principal era explorar la depresión topográfica llamada Aeolis Dorsa. Resultó que hace muchos años esta parte del planeta rojo había estado experimentando una serie de cambios constantes. Podrían haber sido causados por el rápido movimiento de las rocas arrastradas por corrientes y ríos, así como notables incrementos en el nivel del mar. Los investigadores también notaron un límite bastante claro que separaba las tierras altas del sur de Marte, elevadas y altamente craterizadas, de las lisas tierras bajas del planeta. Se parecía mucho a una línea de costa dejada por un océano gigantesco. Todo esto probablemente significa que en la antigüedad efectivamente había un océano en la superficie de Marte, y uno bastante grande. Lo que es aún más emocionante, la existencia de este podría significar la existencia de vida. Este descubrimiento puede decirles a los científicos mucho sobre el antiguo clima en el planeta rojo, así como sobre su evolución. Ahora sabemos que debió haber un periodo en Marte cuando el planeta era bastante cálido y su atmósfera era lo suficientemente densa como para mantener tanta agua líquida. Lo que es aún más increíble, el clima en el hemisferio norte de Marte hace 3.000 millones de años podría haberse parecido al que tenemos en la Tierra hoy en día. Pero entonces, ¿dónde está este océano ahora? ¿Qué le sucedió? Quizá el clima del planeta rojo se estaba enfriando y la superficie del océano se congeló. Hay una teoría que sostiene que hoy en día este permanece en su estado congelado profundamente bajo una capa de roca, escombros y polvo bajo una llanura norteña llamada Bastitas Borealis. O las aguas del océano podrían haberse perdido en la atmósfera y, eventualmente, en el espacio a través del proceso de desgaste atmosférico. Durante este, los átomos son expulsados de la atmósfera después de colisionar con partículas de alta energía provenientes del Sol. De todos modos, la teoría de un océano que alguna vez cubrió una parte sustancial del hemisferio norte de Marte aún no ha sido confirmada. Los científicos todavía están discutiendo su existencia. Por ahora, Marte es un mundo muy frío con una temperatura promedio de menos 62 grados Celsius. Su superficie es rocosa, está cubierta con lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. El océano que podría haber existido en Marte no es lo único impresionante de este planeta. Hablemos de esas tormentas de arena furiosas en el planeta rojo. En las películas se representan como fuerzas de la naturaleza increíblemente poderosas, destruyendo los campamentos de los astronautas y desgarrando sus naves espaciales en pedazos. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? Marte es, de hecho, famoso por producir tormentas de polvo tan masivas que pueden ser vistas por telescopios en la Tierra. A veces cubren áreas del tamaño de un continente y pueden durar semanas, pero además de ellas, hay tormentas mucho más raras que ocurren una vez cada 3 años marcianos, lo que equivale a aproximadamente 5 años y medio terrestres. Estas son las más grandes y mucho más intensas que las regulares. Cubren todo el planeta. Es por eso por lo que los científicos las llaman tormentas de polvo globales. Al mismo tiempo, es poco probable que incluso una tormenta de polvo global pueda causar daño grave a los astronautas o su equipo. Aunque las tormentas marcianas son masivas, la velocidad del viento alcanza un máximo de 96 km por hora. Eso es menos de la mitad de la velocidad de la mayoría de los vientos de fuerza de huracán en la Tierra. Además, esta comparación de velocidades puede ser un poco engañosa. La atmósfera en Marte es solo del 1% o algo así de densa como la atmósfera de nuestro planeta. Esto significa que el viento allí necesita soplar mucho más rápido para causar algún daño o incluso volar una cometa. Ahora, pasemos al siguiente fenómeno asombroso observado en el planeta rojo.
Cuando lo miras desde la distancia, parece un ojo. Incluso hay algunos canales serpenteantes que parecen venas que atraviesan el globo ocular, pero cuanto más te acercas, menos parece la formación un ojo real. En realidad, es un cráter gigante de casi 30 kilómetros de diámetro. Alrededor del cráter, que parece tener una pupila, hay otros cráteres incluso más grandes. Probablemente se formaron hace miles de millones de años. Fue entonces cuando Marte tuvo que resistir múltiples ataques de rocas espaciales. Pero, ¿por qué el cráter Ojo es más oscuro que el paisaje circundante? Los científicos creen que alguna vez agua llenó el inmenso pozo. ¿Recuerdas esos canales? Probablemente transportaban ese agua. Y dado que el cráter estaba lleno de agua, impidió que algunas sustancias y minerales se erosionaran. Tu próximo destino es Valles Marineris. Es un enorme cañón, o más bien un sistema de cañones, que se extiende a lo largo del ecuador de Marte. Se extiende por más de 4.200 kilómetros. También es 4 veces más profundo que el famoso Gran Cañón en la Tierra. La cosa es tan enorme que podría abarcar todos los Estados Unidos continentales desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. La mayoría de los científicos piensan que Valles Marineris es una enorme grieta tectónica en la corteza del planeta rojo. Podría haberse formado cuando el planeta se estaba enfriando en un pasado lejano. Otra vista impresionante en Marte es el volcán escudo más grande de todo el sistema solar, el Monte Olimpo. Tiene más de 700 kilómetros de diámetro, lo que significa que es casi del mismo tamaño que el estado de Arizona. La montaña también tiene 26 kilómetros de altura y está rodeada por acantilados increíblemente altos. Para imaginar el tamaño monumental del volcán, hagamos algunas comparaciones. El volcán más grande de la Tierra es el Mauna Loa, con alrededor de 41 kilómetros de altura y 120 de ancho, lo que en realidad suena bastante impresionante. Pero el volumen del Monte Olimpo es alrededor de 100 veces mayor que el de Mauna Loa. El gigante marciano podría tragarse toda la cadena de las islas hawaianas desde Kauai hasta Hawái. Los científicos se han preguntado durante bastante tiempo por qué este volcán es tan grande. Podría ser el resultado de una gravedad superficial menor y mayores tasas de erupción. O la razón puede ser la corteza del planeta rojo, que es muy diferente a la de la Tierra. En nuestro planeta, la corteza está compuesta por 15 a 20 placas tectónicas en movimiento. A medida que éstas se mueven sobre puntos calientes que producen lava, se forman nuevos volcanes y los ya existentes se extinguen. Es por eso por lo que la lava puede llegar a la superficie a través de muchos conductos. Pero en Marte, la corteza no está dividida en las mismas placas tectónicas que en la Tierra. Y la lava no tiene más opción que acumularse en un volcán muy grande. Ahora, si visitaras Marte y decidieras dar un paseo nocturno, serías testigo de un fenómeno extraño. Ocurre después del atardecer, cuando las temperaturas caen por debajo de menos 62 grados Celsius. Un resplandor misterioso y extraño se extiende por el cielo marciano. Desafortunadamente, sin equipo especial, no podrías observar ese suave resplandor, visible solo en luz ultravioleta. Este brillo nocturno es el resultado de reacciones químicas que ocurren a decenas de kilómetros por encima de la superficie del planeta rojo. La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua.
La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches. Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer?
es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros. Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente, Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos, como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte.